Sean todos bienvenidos a Ruth, una historia de redención, una serie del ministerio con toda la verdad. El día de hoy, de la escasez a la abundancia. Y por supuesto que hoy no estamos solos. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Chen, Dios te bendiga y Dios bendiga a todas las personas que nos están viendo. Amén, estamos felices de compartir un capítulo más con todos ustedes. Y bueno, antes de comenzar vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor en nuestras vidas. Gracias porque eres ese Dios fiel que nos acompaña y que su gracia está cada día con nosotros. Te pedimos, Señor, que en este tiempo seas tú glorificado, que nuestras vidas te adoren, te alaben, te honren y que podamos crecer en tu palabra y dar mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el capítulo de hoy se revelarán detalles muy importantes que nos llevarán al desenlace de esta historia. Veremos a una Ruth esforzada y muy trabajadora, pero sin duda el que será el protagonista de esta historia será la bendición de Dios a la vida de Ruth y Noemí, trayendo abundancia donde antes había escasez. Y hoy comenzamos estudiando el versículo 17, la parte A. Dice, y ella espigó en el campo hasta el anochecer. Es decir, que llega la noche y Ruth todavía está espigando. Y vemos que ella sigue allí esforzada en su puesto de trabajo. El trabajo ha sido arduo, ha sido un trabajo muy difícil para Ruth, un trabajo pesado. Y esto es importante porque a pesar de los beneficios y los privilegios que Ruth ha tenido, como lo hemos visto, como lo vimos en el capítulo anterior, esto no quita lo esforzada que ha sido Ruth. También es importante entender que Ruth no estaba acostumbrada a trabajar, porque en la cultura trabajaba era el esposo. Pero aquí vemos a una Ruth que a pesar de que no estaba acostumbrada, empezamos a notar ese contraste de una Ruth que antes no trabajaba, pero que ahora trabaja desde el amanecer hasta el anochecer. Así es, y en la parte B de este versículo 17 dice, y desgranó lo que había espigado, y fue como una efa de cebada. Era costumbre en esta época desgranar lo que se había espigado, es decir, separaban el grano de la paja, para no llevarse la gavilla completa a la casa porque era más pesado y no era tan útil. Ahora, cuando Ruth termina de desgranar, se da cuenta que había recogido alrededor de una efa de cebada. Y hay muchas opiniones en cuanto al valor de una efa, pero ciertamente el valor oscilaba entre 12 a 25 kilos y esto era muchísimo más de lo que cualquier espigadora normal podía recoger en un día. Entonces, esto es una muestra más, una evidencia más del favor de Dios para con Ruth y de cómo el Señor la estaba bendiciendo a ella. Amén. Y la reacción que Noemí tiene más adelante nos refleja esto. Noemí rápidamente entiende que algo había pasado, que esta cantidad no era normal. Y hoy podemos asombrarnos, nos podemos maravillar de ver todo lo que de lo que Ruth pudo haber hecho, pudo haber recogido. Pero si nosotros nos detuviéramos a pensar y ver cada detalle que hay alrededor de nuestras vidas, si vemos nuestro hogar, si vemos nuestra cocina, si vemos nuestra sala, si vemos todo lo que nos rodea, pudiéramos nosotros también maravillarnos de todo lo que Dios nos ha dado. Bastaría solamente con observar un poquito mejor y vemos que ese mismo Dios ha estado proveyendo cada día de nuestras vidas. Sí, amén. Y Ruth podía estar agradecida o satisfecha con lo que había recogido, pero probablemente ella estaba ignorando todo lo que estaba detrás de eso y cómo Boaz estaba siendo utilizado por Dios para bendecirla. Entonces, Ruth jamás hubiera recogido todo lo que hizo en este día si no hubiera sido por la intervención y por la orden que había dado el dueño del campo. Amén. Y muchas veces nosotros pudiéramos atribuirnos, ¿verdad? Todo el trabajo, todos los logros y creer que hemos sido nosotros.
Y en ese momento podemos ignorar que ha sido Dios orquestando todo, que ha sido el dueño del campo de nuestras vidas, proveyendo y dejando caer esas espigas en el camino, dándonos esa provisión necesaria para nosotros. Sí, muchas veces llegamos a pensar que es el fruto de nuestro trabajo, que es el fruto de nuestros estudios, de nuestro esfuerzo, de nuestro conocimiento, de nuestras habilidades, y llegamos a pensar que todo depende de nosotros y nos olvidamos que es Dios mismo orquestando todo, que es Él el que pone gracia en nosotros para con nuestros jefes, para con nuestra familia, y es Él el que está proveyendo detrás de todo eso. Amén. Y con esto no queremos decir que no es importante trabajar. O sea, es importante trabajar, es importante ser responsables en nuestro trabajo. De hecho, aquí estamos evidenciando la fidelidad de Ruth, estamos evidenciando el empeño, la entrega que Ruth ha tenido, la responsabilidad que Ruth ha tenido, y que todo esto ha dado resultado, pero sin ignorar que es Dios quien ha orquestado y que sigue orquestando todo para nuestras vidas y para que todo salga bien y podamos proveer siempre. Entonces creo que lo que debemos tener importante es que nuestra provisión siempre viene de Él, de ese dueño generoso. Sí, y un detalle importante acá, Chen, es que si vemos el papel de los segadores, ellos también fueron usados para bendecir a Ruth. Ellos siguieron las órdenes, fueron obedientes a lo que Boaz dijo y de esta manera pudieron bendecir a Ruth. Y esto es una muestra también de cómo Dios usa personas a nuestro alrededor y a veces de las personas que menos pensamos, y Dios las utiliza para bendecir nuestras vidas. Pero al final de todo eso es el mismo Dios supliendo nuestras necesidades. Amén, lo he visto, lo he vivido. Y ahora pasamos al verso 18. Y lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Podemos imaginarnos el asombro de Noemí al ver todo esto, como lo hemos estado diciendo, pero también vemos ese amor que Ruth le tenía a su suegra. Ruth no solamente pensó en ella, sino que también pensó en su amada suegra que estaba en casa esperando alimento también. Y esto es hermoso. Y lo importante de este verso es el contraste que vemos con el capítulo 1, donde Noemí habla de que se sentían solas, que estaban vacías. De hecho, recordemos las palabras de Noemí en Ruth 1:21, cuando dijo: llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. Y ahora vemos es abundancia de parte del Señor para con ellas. Y con esto pasamos al verso 19 en la parte A, que dice: entonces su suegra le dijo: ¿dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea el que se fijó en ti. Y estas palabras de Noemí nos hacen estar mucho más seguros de que la cantidad que llevó Ruth a su casa era inmensa, tanto que antes de que ella le contestara quién fue la persona que mostró ese favor con ella, inmediatamente Noemí envía una bendición para esa persona, porque era obvio que alguien había mostrado su favor, su gracia para ayudar a Ruth a poder conseguir esta cantidad de cebada. Sí, Moni, es que Noemí sabía que esta cantidad era mucho, mucho más de lo que una espigadora común y corriente podía haber hecho en un solo día. Y para Ruth quizás pudo haber sido mucho el trabajo, pero para Noemí era demasiado el resultado de un día de trabajo. Y aquí entendemos las palabras de Ruth, cuando Ruth le dijo a Boaz: he hallado gracia. Definitivamente Ruth halló gracia delante de Boaz y delante de Dios mismo. Y hay un detalle importante, porque Noemí, sin conocer muchos detalles, le dice que alguien se había fijado en ella. Recordemos que Noemí se quedaba en su casa. Noemí no sabía dónde estaba Ruth, dónde espigaba, a dónde iba. Noemí desconocía todos estos detalles y aún así se da cuenta que alguien se había fijado en ella. Pero lo que nos llama la atención es que esta misma palabra fue la que Ruth le dijo a Boaz en el verso 10, cuando le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí siendo yo extranjera? Estos son pequeños detalles que nos revelan a un Dios obrando, que nos revelan la providencia de Dios.
Y en la parte B de este versículo 19 vamos a tener una revelación importantísima que abrirá el entendimiento de Noemí de cómo su Dios, Jehová, estaba orquestando todo para bendecirla. Y dice esta parte B, y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es vos. Se me acelera el corazón en esta parte. Yo me puedo imaginar la cara de Noemí cuando Ruth dice esto, y Ruth definitivamente no sabía quién era Boaz, porque Ruth en medio de su inocencia revela este nombre tan importante para esta historia. Pero Noemí sí sabía quién era Boaz. Noemí sabía perfectamente quién era este hombre. Recordemos que cuando hablamos de que ellas llegaron nuevamente a Belén, esto era un pueblo pequeño donde todos se conocían, pero además Noemí sabía perfectamente que Boaz era ese pariente cercano de Elimelech. Sí, pero para Ruth hasta ahora simplemente había sido un hombre bondadoso, que había sido muy amable con ella, pero no conocía el parentesco que Boaz tenía con Noemí. Correcto. Pero para nosotras y para todos ustedes, el autor sí nos ha mostrado estos detalles que son hermosos y que son perfectos y que Noemí también los conocía. Así es. Y ahora muchos aquí podrían pensar que Ruth ya se estaba dando cuenta, que Boaz se estaba interesando, se estaba enamorando de ella, pero no creo que sea así. Recordemos que Noemí le dice a Ruth que nadie se iba a fijar en ella por ser una moabita. Y por eso vemos a Ruth recibiendo con tanto agradecimiento, con tanto asombro, con gracia, recibiendo todo lo que Boaz le da, porque Ruth estaba clara, tenía en su mente todas estas cosas que ya Noemí le había dicho, y Ruth entendía su condición de extranjera en Belén. Y nos deja una gran enseñanza porque ella nunca actuó por interés, seguía siendo fiel, seguía estando acompañando a su suegra sin esperar nada a cambio, y deberíamos reflexionar en que también nosotros deberíamos actuar así. Amén. Y aunque en la cabeza de Ruth ella siempre iba a ser una viuda pobre, ella hacía lo mejor que podía, no solamente para ella, sino también para su suegra, como lo acabas de decir. Pero esto nos lleva a hacernos algunas preguntas de reflexión muy importantes. Y es que podemos mostrar nosotros una entrega, esta entrega que tuvo Ruth, aun cuando los beneficios que pudiéramos obtener más adelante no son tan llamativos. Por ejemplo, puedo mostrar entrega en mi trabajo aun si no vienen esos ascensos que yo quisiera, esas bonificaciones que yo quisiera. O podemos ser fieles y hacer todo con buena intención, dando lo mejor de nosotros, aun cuando no tendríamos ninguna remuneración. Creo que aquí es donde reflexionamos y decimos, todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Así es, y vamos a dejar este capítulo hasta acá, porque en el siguiente capítulo vamos a deleitarnos descubriendo cómo será la reacción de Noemí al enterarse de que este hombre, Boaz, era su benefactor o ese redentor, ese pariente cercano que iba a hacer hermosas cosas por ellas. Así es, yo no me pierdo ese próximo capítulo que va a estar muy interesante. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Dios los bendiga. Dios los bendiga.